Muy bien, vamos con lo anunciado. Por supuesto, la democracia interna es muy importante y estamos justamente en esta fecha del calendario a propósito de las elecciones regionales y municipales el 7 de octubre, donde las organizaciones políticas, los partidos políticos tienen que llevar a cabo su proceso de democracia interna. Estoy con Carlota Casalino, ella es historiadora, docente además de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Católica. ¿Qué tal, Carlota? Bienvenida. Buenos días, buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Veíamos esta nota y en realidad este es un tema que no nos es ajeno para nada, lo ponemos siempre en agenda porque es importante, pero por supuesto en tu experiencia como historiadora, has trabajado también en la OMPE, lo conversamos fuera del aire. ¿Por qué es tan importante que las organizaciones políticas lleven a cabo este proceso y que lo hagan de la manera más correcta? Es muy importante y es un momento crítico el asunto de generar procesos de democracia interna al interior de los partidos políticos, porque dentro de los partidos políticos, en el marco de un régimen democrático, deben seguir y adecuarse al sistema político democrático. Entonces, desde esa perspectiva, es fundamental que la toma de decisiones vaya acompañada de la participación de la mayoría de los inscritos en los partidos políticos, que la transparencia tanto en los fondos como en las decisiones sea claramente de manejo de los partidos y de que participen todos sus afiliados en esta información. También la democracia interna tiene que ver con la participación y la adecuación a la política de cuotas para los sectores tradicionalmente subrepresentados. Entonces, todo eso tiene que ver con la democracia. No solamente tiene que ver con la elección a los candidatos a cargos públicos o a elección a las autoridades políticas de cada partido, sino es un tema más amplio. El espacio, ¿no?, que mencionabas tú, se le puede dar a las minorías, es una oportunidad en realidad para cualquier organización política. Ahora, en el paso del tiempo, ¿cómo hemos ido evolucionando? Es decir, ¿hay una mayor legitimidad de los procesos de elecciones internas en la actualidad? La idea es esa, ¿no?, que se acompañe a los partidos a través del sistema electoral peruano, se acompaña a los partidos para que vayan afirmando una cultura política de democracia interna al interior de sus partidos políticos. Esto es bastante reciente desde una perspectiva de la historia, porque antes los partidos prácticamente eran partidos notables, donde decidían solamente las personas más importantes, pero el día de hoy, sobre todo después de la última transición democrática, es central que la democracia se aplique como una práctica cotidiana al interior de los propios partidos. No podemos, partidos que aspiran al gobierno no pueden seguir manteniendo instituciones o prácticas autoritarias u oligárquicas, ¿no? Esto tiene que ser mucho más inclusivo, mucho más representativo. Y es el principio, ojo, de lo que vendría luego, ser parte justamente de nuestro sistema democrático como autoridad, si es que fuesen elegidos. Así es, eso fortalece más, eso, se forma un círculo virtuoso, ¿no?, de partidos democráticos que llegan al gobierno y que por esa práctica que han aprendido en el partido pueden seguir fortaleciendo la democracia en el país. Ahora, si bien las elecciones internas, la democracia interna es obligatoria para los partidos políticos, estamos ante un proceso electoral particular porque, claro, hasta este proceso aquellas organizaciones políticas locales que hayan conseguido su inscripción van a participar y estas no están obligadas a llevar este proceso. Eso es justamente uno de los elementos que debilitan los partidos políticos, ¿no? Y cómo hacer que estas organizaciones de representación local o regional también asuman en sus prácticas conductas democráticas. Por encima de la ley, centrales, ¿no? Sí. Eso va a depender ahí sí de los afiliados o votantes que valoren justamente que es muy importante fortalecer la democracia hasta en los aspectos más básicos de la sociedad. Se habla de legitimidad, de transparencia, de, por supuesto, escoger a los candidatos, ¿no?, en un consenso en el interior de las organizaciones políticas. Sin embargo, al día de hoy, 8 de febrero, muchas organizaciones aún no llevan a cabo su proceso de democracia interna. Sin embargo, vemos a pseudos candidatos ya realizando campaña. Así es, ¿no? Aquí hay que fortalecer al sistema electoral, a los órganos del sistema electoral para que
puedan trabajar armoniosamente con los partidos y se pueda generar una cultura política democrática que facilite que los candidatos deben pasar necesariamente por procesos de democracia interna. Toda decisión y toda candidatura, si no pasa por estos procesos, tienen una legitimidad cada vez más débil y como candidatos también pasan por un proceso de debilitamiento interno. Y hay que pensar también el impacto que tiene eso o que esto genera en el ciudadano, porque muchos televidentes pueden escuchar y ver esa entrevista con confusión y decir, ok, de la democracia interna es obligatoria, pero en mi distrito yo ya veo pintas de un candidato, yo ya estoy viendo flyers, incluso el candidato estuvo el otro día, ¿no? en algún parque. Así es muy importante que la ciudadanía, porque esa es la otra parte de la democracia. Claro. La democracia no solamente son los partidos políticos, ni las organizaciones que apoyan, fiscalizan o dan asistencia técnica a los partidos políticos. La clave es cómo la ciudadanía logra expresarse y además seleccionar, no solamente elegir, sino seleccionar las mejores opciones que se le presentan cada cierto tiempo. Y para eso la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que no puede elegir por un estado anímico o por la simpatía de determinado candidato o candidata, sino deben elegir y seleccionar adecuadamente a partir de programas, a partir de prácticas que han visto en las organizaciones políticas que compiten por acceder a puestos en el país. Siguiendo con la democracia interna, hablemos sobre la organización misma del proceso. Estuvimos en medio de una coyuntura con muchas modificaciones a la normativa electoral. Se esperaba, ¿no?, de parte de los entes electorales, ciudadanos y otras instituciones, que la asistencia técnica de los entes electorales se dé de manera obligatoria al interior de las organizaciones políticas. Esto no sucedió. Entonces nos preguntamos ahora qué va a pasar en los próximos procesos internos de estas organizaciones. En nuestra democracia todos tenemos que participar y comprometernos a fortalecerla. Si no, las cosas no se dan de manera espontánea, tienden a revertirse, tienden a un proceso de desdemocratización, que siempre son muy peligrosos porque retornar a una situación de democratización es muy, muy complejo y exige demasiados esfuerzos de una ciudadanía y de la población en general y de los partidos. Entonces, la idea es incentivar en los propios partidos prácticas de democracia interna, los partidos deben convertirse además en escuelas de fortalecimiento ciudadano y de esa manera vincularse con la sociedad, con la ciudadanía organizada, con la sociedad civil, para justamente lograr eso. Sin embargo, sí pueden, y a mí me consta por los años que he estado en la OMPE, que los partidos de motu propio invitan y promueven y solicitan asistencia técnica. Igual las piden y solicitan la fiscalización correspondiente y solicitan también que el padrón electoral pues sea de alguna manera intervengan los organismos especializados. Deben los partidos convencerse de que es la mejor manera, ¿no? Apoyarse y solicitar el apoyo de las organizaciones hasta que la ley permita y haga que esto sea un acto obligatorio. Por supuesto. Usted ha hablado sobre el rol importante que tienen las organizaciones políticas como escuelas, que deberían funcionar como escuelas para el fortalecimiento de los ciudadanos. Yo le consulto qué tanto de esto vemos en principio al interior de los partidos para sus propios militantes, antes de mirar hacia afuera, una mirada hacia adentro. Así es. Pienso que no solamente los afiliados, sino los votantes, lo primero son ciudadanos. Y los ciudadanos que además simplemente cada proceso electoral piensan en por quién elegir, no deben olvidar que primero y sobre todo tenemos una gran responsabilidad que es ser ciudadanos en un país que necesita que todos aportemos en la construcción de nuestra democracia. Después seremos consumidores, después seremos amigos, miembros de algún club, pero sobre todo tenemos una gran responsabilidad con nuestro país. Y para asumir esa responsabilidad tenemos que ser ciudadanos activos.
Y no solamente la escuela y la educación básica debe ayudar a fortalecer la ciudadanía, como lo tienen en su Plan Nacional de Educación, sino también los partidos políticos deben contribuir a fortalecer eso. Históricamente, ¿qué ha pasado con aquella identificación que sentía un ciudadano con un partido político? O, ojo, de repente un ciudadano, una persona más activa, un militante, ¿no? Porque en la actualidad vemos pues que hay cambios todo el tiempo, ¿no? Primero soy en un partido, luego soy en otro partido, y así voy rotando y buscando algún lugar en el cual no sé si es por una cuestión de oportunidad o por una cuestión de empatía, ¿no? Hay múltiples factores que pueden explicar eso, no solamente de los militantes, afiliados, votantes, sino también de los propios candidatos. Sí. Se observan, por ejemplo, que algunos candidatos en su pasado histórico, en su historial, han participado en distintas agrupaciones políticas, desde organizaciones locales, regionales o incluso partidos políticos nacionales. También pasa eso con la ciudadanía. Nuestro país tiene históricamente muy pocos afiliados que se mantienen en el tiempo al interior de su partido. Suelen a veces dejar de ser afiliados y después simplemente entran en la categoría de ciudadanos informados, pero mantener la afiliación ha pasado, de acuerdo al contexto histórico, por una década, en la década de los 80 de crisis de partidos, que fue muy fuerte, en la década de los años 2000 también. Entonces eso ha provocado que la militancia como tal se vea bastante disminuida. Sin embargo, eso no significa que la gente no se moviliza. O que el interés se pierda, ¿no? O que el interés se pierda. Lo que sucede es que ahora se movilizan por situaciones más puntuales. Entonces el reto de los partidos políticos es nuevamente recoger eso. Su función básica desde su origen es el de canalizar las demandas de la sociedad para centralizarlas y además a partir de eso ver cómo logran a tener espacios en el gobierno y a partir de ahí hacer efectivo su presencia y legitimarse con la población. Claro que sí, bueno, y es clarísimo, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en los medios, en los diarios, en las calles, el activismo está presente, ¿no? Jóvenes y no jóvenes, como bien dice usted, responden ante ciertas situaciones, ¿no? Y ya está en el reto de las organizaciones políticas regresar a los orígenes, que es justamente canalizar esas demandas. Así es, de esa manera se resuelve lo que decimos los analistas, que es la crisis de representación. La crisis de representación no significa solamente obtener votos para un proceso electoral, sino cómo ir canalizando y recogiendo las demandas de la sociedad. En ese sentido, ¿hacen falta además algún tipo de incentivos? Hablo de las formaciones de nuevos cuadros, ¿no? Aquellos chicos que son muchos, ojo, que en la actualidad están estudiando ciencias políticas, que son politólogos, que tienen interés, ¿no? en la actividad política, pero que no encuentran un espacio en el cual ejercerla. Así es, ¿no? Es como justamente la juventud o la sociedad organizada puede encontrar en los partidos políticos el espacio que necesitan para su representación. Eso es importante y eso debe ser la preocupación central de los partidos políticos y también, por supuesto, de los ciudadanos. Ojo, que en la actualidad también hay que decir, y yo imagino que esto tiene un impacto directo en la evolución de los partidos políticos, hay mayor acceso a la información. Así es, ¿no? El joven que estudia política hoy está más informado que el que estudia política hace 50 años. ¿Es así o no? Sí, la información es muy fuerte, es cada vez mayor, pero la posibilidad de contar con distinta calidad de información es clave. Entonces allí el joven, el ciudadano tiene que saber filtrar la información, ¿no? Y de hecho eso ayuda, eso puede ser un aspecto muy positivo, pero va a depender también de la formación que tenga. Entonces, la política no es solo para los politólogos, en realidad es para todos los peruanos y peruanas que somos ciudadanos, es decir, la ciudadanía no es solamente por tener un DNI o tener el derecho a votar o a ser elegido, sino sobre todo al compromiso que uno debe tener y la responsabilidad que debe tener para elegir a sus autoridades. En este momento, diferentes organizaciones políticas están ya trabajando con miras a las elecciones regionales y municipales 2018, el 7 de octubre. ¿Qué recomendaciones se les podría dar cuando hablamos precisamente del proceso de democracia interna que deja usted clarísimo que es importante? Lo principal es apelar a la responsabilidad de los candidatos,
para que ellos, a la hora que ofrecen su programa electoral, sea un programa responsable y que sea de cumplimiento, para que los ciudadanos después podamos exigir qué tanto cumplió de su programa y qué pasó, por qué no lo cumplió. Y a los electores, ciudadanos, el de romper el mito de que los peruanos en su mayoría elegimos a nuestros candidatos en la cola el día de la votación. Eso ya no lo podemos seguir manteniendo porque con eso debilitamos nuestra propia democracia y nuestras prácticas como ciudadanos. No se le puede decir a la organización política qué tipo de candidato debería escoger o precandidato en un proceso de democracia interna, pero sí tendría que haber un cierto perfil al cual podrían aspirar para sus candidatos. Así es, ellos lo deben establecer en sus documentos. En el estatuto es central y a la hora que hacen sus procesos de democracia interna tienen que decir claramente cuáles son los requisitos que deben tener los candidatos a elección popular o los candidatos para ser autoridades en las organizaciones partidarias. Entonces, teniendo eso claro, deben tener mucho cuidado en esos requisitos y que esos requisitos sean cumplidos por todos los que van a participar en las listas. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el noticiero. Hemos conversado con Carlota Casalino, historiadora, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Católica, y con esto cerramos el bloque Elecciones Regionales y Municipales.